Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y ahora vamos a hacer contacto con Pedro Afonso del Pino. Él es abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter, síganlo, @Afonso del Pino. Con él venimos haciendo, creo que hoy cerramos la comparación, él nos los va a contar, pero estamos haciendo un estudio comparativo, un análisis comparativo entre el municipio venezolano y algunos municipios de países de Latinoamérica. Eso para ver lo bueno, lo malo y también a veces tener que ver un poquito hacia los lados nos sirve para agarrar buenos ejemplos. Hoy nos vamos a comparar el municipio en Uruguay. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, María Alejandra, bien, gracias. ¿Cómo pasaste Semana Santa? Bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. A ver, entonces hoy nos llevas a Uruguay. Comparamos entonces el municipio venezolano con el municipio uruguayo. Sí, correcto. Bueno, fíjate, contrario a lo que podíamos pensar o puede pensar mucha gente, es decir, de Uruguay de ser un país de una tradición institucional que sí, además en las últimas décadas se ha posicionado como uno de los países con mejor calidad de vida en el continente. Uh-huh. Resulta que tiene uno de los sistemas municipales más atrasados del continente. ¿En serio? Y sí, Uruguay tiene 19 departamentos, que es similar a lo que nosotros llamamos estados, y tiene 125 municipios, pero son apenas a partir del año 2009 es que ellos empezaron a desarrollar la vida municipal, porque anteriormente los municipios eran simplemente circunscripciones administrativas de los departamentos. Los departamentos tienen un gobernador electo popularmente y tienen una especie de consejo legislativo que allá se llama junta. Uh-huh. Y los municipios eran administrados directamente por el departamento, o sea, la gente no elegía a sus gobernantes, ni había ningún tipo de autonomía local. A partir del año 2009, en Uruguay se eligen por municipio 5 miembros, en todos los municipios, 5 miembros nada más. Uno de ellos es alcalde y los otros 4 son concejales. Sin embargo, y siempre Uruguay, se mantiene la nomenclatura, 5. No varía. Sí, independientemente de la población, uh-huh, exactamente. Y es decir, los municipios en Uruguay no tienen autonomía, no tienen un presupuesto consolidado, dependen muchísimo de los departamentos, es decir, dependen mucho de las gobernaciones de estado. Ellos están apenas viviendo, es un proceso que tiene unos 10 años, están desarrollando ese proceso descentralizador. En un principio se debía establecer un municipio por cada 2.000 habitantes, después lo aumentaron a 5.000. Obviamente estamos hablando de un país territorialmente pequeño, uh-huh, por eso es que, vamos a decir, mucha gente se preguntará, pero ¿cómo esto se ha retrasado tanto? Bueno, al ser un territorio pequeño, posiblemente los departamentos, que son 19, tienen mucho más cercanía a un departamento en Uruguay que una gobernación en Venezuela, es decir, sí, tiene menos habitantes, tiene más cercanía a la gente. Entonces este proceso ha sido reciente, a partir del año 2009, parece todos los vientos soplan a que se va a desarrollar más, que se va a profundizar más, pero en sí sigue siendo un país donde el nivel regional es mucho más importante que el nivel local. Y bueno, estoy viendo que tiene cerca de 3.500.000 personas de población. Sí, de la cual casi la mitad está en Montevideo y sus alrededores, en el área metropolitana.
No, lo decía porque siempre tenemos la recomendación de tener más municipios para hacer espacios más pequeños y poder atender a la gente, ¿no? Correcto. Y entonces aquí tenemos 125, estabas diciendo. Sí, exactamente. Sí, Uh-huh. es un estado que además la población no está repartida proporcionalmente, sino que está muy cercana todo a Montevideo y sus alrededores. Y bueno, territorialmente es uno de los estados más pequeños de América del Sur. Exacto. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Porque no... Llama mucho la precisamente atención no tienen... porque comentaba yo al principio cuando veíamos y hacíamos la presentación del programa y ya comentábamos que íbamos a hablar de Uruguay, que era interesante la comparación de hoy porque es el país que se destacó más en el índice, o sea, con menor índice en Latinoamérica de corrupción, de percepción de corrupción en el informe que saca siempre Transparencia Venezuela. Y entonces decía, bueno, vamos a ver qué bueno vemos acá. Y resulta que de todos los que hemos hablado es el que incluso vino a la municipalización más tarde, año 2009. Sí, correcto. Pero claro, hay que entender el contexto, es decir, un país territorialmente Ajá. pequeño, donde las gobernaciones básicamente ejercían el gobierno local. Sí. Entonces, quizás la necesidad de descentralizar territorialmente no era tan demandada al ser un Quizá. país tan pequeño. Y me imagino que eso debía influir. Sin embargo, bueno, las presiones que uno revisa en las noticias es aumentar el proceso descentralizador. Es decir, parece que la corriente va en positivo, el experimento es positivo. Entonces, hay demanda más de descentralizar a los municipios y quitar competencias al gobierno nacional y a los gobiernos regionales. Claro, porque lo decía, bueno, coméntanos de esos 5 personajes electos, que serían el alcalde y 4 concejales. También llama la atención que los concejales sean par. Entonces, ¿cómo van las decisiones? ¿Hay un consejo municipal? ¿No lo hay? ¿Cómo funciona la cosa? Sí, bueno, de lo incipiente que es el sistema, de lo que pude entender, porque es decir, hay poca información, hay poca literatura sobre el tema, uh-huh. Es un órgano colegiado. Entonces, como era en Venezuela antes de la modificación de la ley, entonces el alcalde hace parte del consejo del gobierno colegiado y por supuesto desempata. Uh-huh. El alcalde no, cualquiera desempata al ser 5 y no es el órgano colegiado de 4. Habría que verlo con lupa porque normalmente cuando hay esos empates en cuerpos colegiados el presidente siempre tiene la última palabra, ¿no? El presidente del cuerpo colegiado, que en este caso debería ser el alcalde. Sí, depende de la regulación del debate. Debería ser cuando es cuerpo par, es decir, y el alcalde puede tener un voto calificado, el presidente del cuerpo colegiado. Esa es una posibilidad, ¿no? Pero en este caso, como es impar, habría que ver si es el debate, el alcalde se reserva el último voto. Sí. Pero al ser impar, vamos a decir, ya está subsanado el inconveniente de la votación. Claro, entonces no hay separación de poderes del todo. No, parece ser la visión de un gobierno muy local, sí, muy cercano a la gente, entonces es un gobierno sencillo. Uh-huh. Eso es más o menos lo que vimos en Venezuela, o sea, cuando empezó también el proceso descentralizador. Si ustedes ven las alcaldías en Venezuela, sobre todo las del interior, antes no habían sedes de alcaldías, era la sede del Consejo Municipal. Y habían unas que otras oficinitas, y la del presidente, la del secretario del Consejo y el salón de sesiones. No había, ni siquiera los concejales tenían oficinas, sino se reunían en el mismo salón de sesiones. Y ahí funcionaba todo el gobierno local, porque el presidente del consejo era el alcalde. Cuando se crean las alcaldías es que se empiezan a desarrollar sedes físicas aparte, con directores, organigramas, una burocracia municipal, pero eso antes no existía. Posiblemente estemos viendo algo en Uruguay muy similar, muy incipiente. Exacto, pero no estamos viendo que los resultados estén malos, porque fíjate que antes de conversar contigo siempre hablamos con Juan Medina, con quien estamos haciendo análisis de manejo de gobierno abierto, y resulta ser que dentro de las páginas web que tienen mayor transparencia, que ofrecen más información, pues está Uruguay, está la de Montevideo, por ejemplo, y pues los resultados en materia estadísticas en percepción de
corrupción, pues es de los países que han salido más destacados en lo positivo, ¿no? En la transparencia y no en la opacidad. Entonces, yo diría, bueno, habría que ver después de esta vuelta comparativa que hemos hecho contigo, que no sé si termina hoy o vamos a seguir, llama la atención Chile, que pues trabajan con una constitución proveniente de la dictadura, y ahora este caso de Uruguay con tan reciente descentralización y con todavía mucho que avanzar. Sí, usualmente los estados territorialmente más pequeños suelen ser estados centralizados. Ser estado centralizado no significa ser estado no democrático o estado con pocos índices de transparencia, no, sino que territorialmente la tradición ha sido que al ser más pequeños se administran más con estructuras centralizadas. Claro. Eso suele pasar con no solo con Uruguay, Costa Rica, Panamá, así estados pequeños. Menos burocracia. Menos burocracia. Bueno, aunque Panamá, a pesar de ser un estado muy pequeño, tiene una burocracia muy alta. Pero bueno, eso es producto también de los ingresos del país y la administración. Pero la corriente en el mundo es que, a pesar de que sean estados unitarios pequeños, necesitan descentralizarse a nivel local. Y yo creo que eso es lo positivo. Es decir, por algo esto pasó en el año 2009 en Uruguay, ¿no? Exacto. Es decir, había una demanda de descentralizar aún más de las 19 gobernaciones. O sea, sí. Había que bajar aún más. Y lo siguen manteniendo y lo siguen desarrollando. Es decir, que a pesar de que Uruguay no está a la par, vamos a decir, jurídicamente, organizativamente, al par de América Latina, lo que sí es que la corriente se sigue desarrollando. Es decir, exacto. Porque lo que nos llamaría la atención es que Uruguay se mantuviera en el sistema anterior. Exacto. Inclusive teniendo buenos índices de transparencia y de calidad de vida. Es decir, sí. Quieren mejorar y la fórmula parece estar siempre en la descentralización. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Era Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal, aquí aprendiendo un poco de los otros, del manejo de gobierno y las gestiones de gobierno municipales comparados con Venezuela. Síganlo en su Twitter, @Afonso del Pino. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.